En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también, hoy como también todos los días, me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya a la expectativa de todo el desarrollo que vamos a tener hoy en Economía a 1000 y también de la entrevista que vamos a desarrollar en breve, porque estamos esperándole a nuestra invitada de hoy y enseguida ya iremos con ella. Pero de momento tenemos que hacer el pimponeo de las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Medios internacionales como Bloomberg en línea dan cuenta que China presentó el 25 de junio de 2025 en Tianjin su plan para posicionar al consumo como nuevo motor de crecimiento económico, dejando atrás un modelo centrado en la manufactura. El primer ministro afirmó que el país aspira a convertirse en una megapotencia de consumo, generando oportunidades para empresas globales, y llamó a evitar la politización del comercio pese a las tensiones con Estados Unidos. Entre las medidas para estimular la demanda interna se destacó la liberación de 138.000 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente 19.000 millones de dólares, para mantener los subsidios del programa estatal de renovación de artículos para el hogar, tras agotarse los fondos en varias provincias. También se registró una recuperación en las ventas minoristas de mayo. El viceprimer ministro adelantó que se intensificarán estas políticas, mientras resaltó avances en sectores como vehículos eléctricos e inteligencia artificial. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Bloomberg en línea, el indicador del dólar de Bloomberg cayó hasta 0,6% y alcanzó su nivel más bajo en más de 3 años, tras conocerse que Donald Trump evalúa anunciar en septiembre u octubre al sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal, cuyo mandato concluye en mayo de 2026. Esta posibilidad se interpreta como una señal de presión para que se recorten las tasas de interés antes de lo previsto, generando un repunte en los bonos del Tesoro y debilitando al dólar frente a todas las divisas del G10. Las expectativas de recortes de tasas aumentaron en los últimos días. La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en julio subió de 0% a 20% y la estimación de flexibilización para fin de año creció de 50 a 62 puntos básicos. Los rendimientos a 2 años cayeron casi 20 puntos básicos durante la última semana, ubicándose en 3,75%, el nivel más bajo en 7 semanas. El euro podría subir a 1,18 dólares si se mantienen las expectativas de recortes, mientras que el mercado también se prepara para nuevos datos económicos y declaraciones de varios funcionarios de la FED esta semana. Y más información a nivel internacional. Vamos de lo que está pasando y del indicador de Bloomberg a también nuevamente China. En este caso, empresas chinas concretaron la primera compra a granel de harina de soja argentina desde 2019, año en que Pekín aprobó las importaciones de este producto. El acuerdo conjunto entre varios fabricantes de piensos contempla 30.000 toneladas métricas con envío en julio y llegada prevista en septiembre a la provincia de Guangdong. El precio pactado fue de $360 por tonelada bajo la modalidad CNF. Esta operación se da en un contexto de posibles interrupciones comerciales derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que llevó a los compradores chinos a buscar nuevas fuentes de abastecimiento. El cargamento es considerado un caso de prueba que, si supera los controles de inspección y cuarentena chinos, podría habilitar futuras operaciones. China, principal consumidor mundial de harinas proteicas para alimentación animal, importa mayoritariamente soja desde Brasil y Estados Unidos para su molienda, pero enfrenta restricciones con la soja estadounidense por los aranceles de la guerra comercial. Además del contexto geopolítico, la decisión se vio favorecida por los precios más bajos de la harina argentina frente al producto local. Por mencionar, en 2024, China importó aproximadamente 30.000 toneladas de harina de soja, mayoritariamente desde Dinamarca, da cuenta Reuters. Y ya la veo aquí a nuestra invitada, acaba de llegar. No sé si darte un poco de respiro por el trajín o ya empezamos nomás.
Podemos empezar, sí. Te pediría que te acerques un poquitito más al micrófono. Muchas gracias. Hola, buenos Ana. días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? Estamos en compañía de Ana María Mendoza de AHA, consejera del Colegio de Escribanos del Paraguay. Bienvenida. Muchas gracias, Prince. Muchas gracias también. Bueno, es para mí y para nosotros los del gremio una satisfacción que nos inviten a poder promocionar y hacer conocer a la ciudadanía exactamente las funciones que tenemos que hacen a la seguridad jurídica de un país. Totalmente, y por eso justamente la invitación. Y enviamos un saludo muy especial a Katia, a Gustavo también, que seguramente nos está sintonizando. Seguramente, sí. Un saludo a ellos también. Ana María, consulta Sí. sobre esto que ya mencionabas a grandes rasgos de las funciones o el objetivo. Pero primeramente me gustaría que pudieras de alguna manera dar a conocer y bueno, para que la gente también pueda dimensionar de cuando estamos hablando del Colegio de Escribanos del Paraguay. ¿Hace cuánto está como funcionando dentro de lo que se conoce como un gremio, una asociación? ¿Cuántos agremiados tiene? Y bueno, los objetivos también que persiguen como... Claro, nosotros como Colegio de Escribanos del Paraguay tenemos más de 100 años de vida. Es un gremio que se formó, lógicamente, como todos fundadores, Sí. con aquellos principios muy sólidos que hicieron que esta profesión se vaya solidificando, fortaleciendo con el correr de los años. En este momento el país tiene unos 1.300 escribanos. Tengo que tener la cifra exacta de asociados al Colegio de Escribanos, que está pasando por un momento muy especial. ¿Por qué, Ana María? Y porque resulta que hubo una mala administración de directivos anteriores, muy grave las conductas de ellos, al punto tal que el Colegio de Escribanos se entera hace poco tiempo de que estas personas tenían que entregar a la Corte Suprema de Justicia una proporción del 70% de la venta de los materiales, que no lo hacía, ni lo hizo nunca. ¿Y esto a cuánto aproximadamente equivale? Y O esto sea, como una equivale, deuda, ¿verdad? sí, es como una deuda Sí. de 8 millones de dólares, hablamos. Muchísimo dinero, muchísima indignación por parte Totalmente. de todos los colegas. Si bien no hicimos tanto ruido como ameritaba el caso, era justamente para preservar un poco la figura del escribano, porque Claro. como que nos sentimos avergonzados de tener colegas que hayan defraudado de esa manera, ¿verdad? Entonces tenemos que hoy estar soportando, viendo la notificación que realiza la Corte Suprema sobre el remate de los bienes del Colegio de Escribanos. Es algo indignante, tiene muchas aristas que tenemos que analizar, graves por cierto, Sí. pero esto es el momento que vive un colegio centenario, como Sí. estábamos diciendo, ¿verdad?, que no merece estar pasando por esta circunstancia. ¿Hay una contraacción que pueda tomar el Colegio de Escribanos ante esta notificación y esta decisión de la Exacto. Corte? ¿En qué Sí, instancia? nosotros ¿Cómo están estamos manejando? viendo Sí. abogados que nos van a asesorar al respecto. De hecho, el presidente tiene un abogado que lo asesora hasta este momento, pero queremos ver después las acciones que nos caben para tener que justamente recuperar Claro. los bienes que con tanto sacrificio compraron los asociados y también sancionar a aquellas personas que se merecen, ¿verdad? Yo creo que nuestro país está como está porque nadie asume la consecuencia de sus actos. Totalmente. Es una pena como vemos de que existe prácticamente una falta de castigo en todos los sectores. Y bueno, como en todos los sectores, que la ciudadanía está tan degradada, hay escribanos que también lógicamente dejan mucho que desear, lastimosamente, que son los menos. Claro, y el esfuerzo y el desafío de los buenos es justamente tratar de como reacomodar y limpiar un poco esa imagen también, ¿verdad, Ana Así María? mismo, eso nos tiene acá y nos va a tener en todos los medios que nos quieran escuchar. La tarea del escribano es casi un sacerdocio, es una consagración al protocolo y a la verdad y a nuestro ser de fedatarios. El Estado deposita en nosotros la fe pública y nosotros estamos gravemente responsabilizados de cumplir eso. Claro. Una mentira que haga un escribano en su protocolo o
o en un acta o en alguna aseveración, una mentira que trae graves consecuencias, ¿verdad? Por eso es que realmente el que abraza esta carrera tiene que tener muchísima vocación. Totalmente. Y vocación de servicio a la comunidad principalmente. Calculen ustedes que el escribano tiene que estar en su escribanía al servicio de la ciudadanía, sin importar si fueran sábado, domingo, feriados, madrugada, nada. El escribano no puede ausentarse del país por más de 10 días sin nombrar a través de la Corte Suprema de Justicia un suplente. Todo eso demuestra la rigurosidad que se tiene en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Esta profesión depende o más que depende, está muy vinculado al Poder Judicial, a la Corte en sí, o cómo funciona para Sí. que la gente pueda entender también, Claro. María. El escribano es un hombre o mujer de derechos, una persona de derecho, al igual que el abogado. La diferencia es que el abogado es una persona que en el derecho tiene un interés en beneficiar a una de las partes. El escribano, sin embargo, entonces entra en conflicto Claro. con la otra. El escribano, sin embargo, es un profesional de derecho de la paz. Trata de que ambas partes estén satisfechas. El buen escribano debe cuidar el interés de ambas partes, por más que alguien sea mi cliente de varios años Sí. y se presente uno el día de hoy. Bueno, pues yo tengo que cuidar sus intereses tanto como el de mi cliente de varios años, ¿verdad? Clarísimo. Claro, entonces el escribano tiende a ser neutral, o sea, debe ser neutral. Esa es la diferencia enorme con el abogado. Además, depende de la Corte Suprema de Justicia. La superintendencia de la Corte es la que vigila, controla a los escribanos y estamos sometidos a sus juicios. ¿Y es de donde se origina la matriculación de los profesionales o cómo es ese proceso Sí, también? Sí, antes los registros de los notarios dependían del Poder Ejecutivo solamente, ¿verdad? En cambio, hace unos años es la Corte Suprema de Justicia la que selecciona a los escribanos mediante un concurso de méritos y aptitudes y es la que distribuye los registros. Nosotros tenemos lo que se llama el numerus clausus, es decir, hay una cantidad determinada de acuerdo a la población, de acuerdo a las necesidades de operaciones que haga esa población y de acuerdo también al sustento decoroso que deba llevar un escribano para que haya una cantidad determinada. Una gran cantidad de escribanos hace que también se diluya un poquitito la calidad del escribano. No, totalmente. Claro, yo no puedo entrar en competencia como si yo vendiera championes como el de al lado, entonces bajo los precios de mis championes, me vendo a cualquier cosa. No. Se debe mantener siempre esa sobriedad, esa dignidad, ese decoro en el ejercicio de la profesión. Por lo tanto, poca cantidad de escribanos también hace que una ciudadanía se resienta porque necesita hacer operaciones. Muchísima cantidad, también tiene sus bemoles y son cosas que tenemos que atender y que la Corte preserva de esa manera. Además, el escribano tiene jurisdicción. Yo no puedo ejercer en otro lugar que no sea capital y central. Yo soy escribana de capital y central, ¿verdad? Hasta hace poco capital era solamente capital. Entiendo. Hace poquito se Amplió, extendió sí. a central, ¿verdad? Pero están los escribanos de San Lorenzo, los escribanos, es decir, no de San Lorenzo, pues central, están escribanos de Ciudad del Este, de Mingaguazú, Encarnación, Villarrica, etcétera, ¿verdad? Que cuya cantidad de registros también se dio en base a la población y en base a las transacciones que tienen. Qué interesante, Ana María, no tenía eso en el radar. Y también imagino que están como especializados en determinados rubros o sectores económicos, por denominar de alguna manera. Sí. ¿Es así? ¿Así funciona? También. Digamos que eso es absolutamente voluntario. Uno elige a qué rubro se va a dedicar, no tiene una... Es decir, hay personas que prefieren dedicarse a automóviles. Sí. ¿Verdad? Y solamente, o la mayoría de las cosas, hace automóviles. ¿Pero necesita como una autorización para No, eso? no. ¿O puede tomarlo como un abanico Puede de...? tomarlo voluntariamente como una predilección, digamos, ¿verdad? O hay otras personas que se dedican a operaciones bancarias, ¿verdad? Hipotecas, fideicomisos, venta y compra de inmuebles también. En realidad hay un abanico enorme en el quehacer del escribano,
como también la constitución y disolución de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, la fusión de estas sociedades, la disolución, en fin, es un abanico muy, muy grande y realmente uno nunca termina de aprender. Me imagino. Uno Y tiene que en estudiar constantemente. Eso también iba a consultarte, porque imagino que es como que cada profesional asume la gran responsabilidad de seguir perfeccionándose, capacitándose y bueno, eso, Así especializándose. Y la consulta también, Ana María, es vinculada a lo siguiente. De un tiempo a esta parte, ¿hay algún tipo de actividad o rubro nuevo que va de alguna manera insertándose dentro de la estructura y del espectro que ustedes manejan como Claro. profesionales? Podríamos citar el fideicomiso. Y podemos conceptualizar para que la gente me pueda entender. Exactamente. ¿Sí? Antes solamente se hacían préstamos con garantía hipotecaria. ¿Qué quería decir eso? Yo presto a un banco un dinero y el banco me dice, en garantía de tu deuda me vas a hipotecar, gravar, es decir, eso se inscribe en el registro público como garantía del banco tal que yo doy y eso tiene un privilegio ante cualquier otro acreedor. Bien. Correcto. Resulta que la figura del fideicomiso es prácticamente nueva, en la cual el mismo préstamo que puede contraer un individuo está garantizado por un fideicomiso. ¿Qué quiere decir eso? La ley del fideicomiso es nueva, la 921, y tiene la particularidad que con el patrimonio que forma una fiduciaria, es decir, vamos a ver las tres integrantes del fideicomiso. Sí. Yo que soy el deudor, y que pongo mi inmueble en garantía de mi deuda, soy el fideicomitente. El banco que me presta el dinero es el beneficiario, él se va a beneficiar con esto. Y el banco que va a regular la administración de ese préstamo y va a controlar el pago de las cuotas, el estado de los inmuebles, todo lo que hace eso es el fiduciario. Son tres actores. Son tres actores. Perfecto. Muy bien. Entonces el individuo cuando hace el préstamo y se formaliza el fideicomiso, se crea un patrimonio autónomo, se llama. Ese patrimonio autónomo está bajo la titularidad del fiduciario. Es decir, vos, Prince, que sos la fiduciaria, creás un patrimonio autónomo que está completamente independiente a tu patrimonio. Este patrimonio está blindado, sí, digamos, por lo cual el inmueble no puede ser embargado. Correcto. No puede ser tocado por ninguno de los acreedores del fiduciario, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces hace que con ese patrimonio se esté garantizando el préstamo otorgado y al cabo del cual, cuando finiquite esa operación y se cumpla se satisfaga la deuda, el fiduciario debe devolver al fideicomitente ese bien, ¿verdad? Bueno, la ventaja que tiene es que la ley que regula el fideicomiso hace que todos lo que se deba pagar en honorarios, impuestos y demás esté regulado por el honorario del fiduciario, que generalmente es bastante bajo. Entonces las conveniencias económicas son muchísimas. Las desconveniencias económicas para la ciudadanía, yo siempre digo, sí, los escribanos casi perdemos con esa operación, sí, porque aparte de eso tiene como 60 hojas, ¿verdad? 120 páginas, es extensísimo, hay muchísimos detalles que hay que controlar y el honorario es exiguo, pero bueno. Así como profesionales del derecho es casi una carga que tenemos, una carga pública para tener que beneficiar a la ciudadanía y nos permite tener un pequeño ingreso. Para este tipo de operaciones, Ana María, ¿son más para préstamos de gran envergadura, de proyectos de gran, vamos a decirle, perspectiva, o puede ser para cualquier tipo de...? Bueno, tiene mucha versatilidad el fideicomiso. En realidad puede ser para proyectos de baja envergadura, es decir, generalmente hoy tenemos muchas personas que compran un inmueble por 350 millones de guaraníes,
o menos, Sí. y sobre ese monto se realiza la venta, y los honorarios del fiduciario generalmente son 5 o 6 millones de guaraníes, ¿verdad? Sobre ese monto se tributa y también se aplica la ley de aranceles. Pero también existen fideicomisos de administración, de grandes propiedades, de todo tipo, que involucra también a un número importante de dinero, y que se lo encuentra hasta hoy sumamente efectivo. Mencionabas, yo sé que tiene una batería de consultas, pero te vamos a tener hasta el final del programa, así que vamos a tratar de desarrollar todas nuestras consultas, preguntas, Ana Con María. mucho gusto, sí. Y preguntarte lo siguiente, parte de lo que estamos conversando, hablabas del honorario profesional, y la consulta puntual es, ¿hay como una suerte de tarifa o de arancel fijado o de honorario fijado para el profesional, o eso está ya también como parte del libre mercado, o No, cómo funciona, Ana María? Hay una ley de aranceles. Interesante. Una ley de aranceles que tiene muchos años, que lastimosamente no puede cumplirse, justamente dada la competencia que existe entre los escribanos, que hace que el cliente diga, el escribano de la esquina me cobra 50% y el otro me cobra 80% menos, y entonces uno tiene que adaptarse, uno trata de sustraerse a eso, pero es lo que se vive, ¿verdad? Yo no soy amiga de tocar la ley de aranceles por el momento. Por más que sea una ley ya de hace varios años. Claro, por más. ¿Por qué? Porque resulta que el decoro y la ética no cambian con No, totalmente. con la promulgación de leyes, ¿verdad? Uno es el que tiene que saber cómo manejar este tipo de cosas. Yo puedo bajar, algunos dicen, tenemos que sincerar los honorarios, pero la cantidad de escribanos es la misma. Entonces, el que no tiene apego a tener una ética en su conducta, lo mismo no la va a tener. Totalmente. Por más de que sean 100.000, se establezca que 100.000 guaraníes van a ser el costo de todas las operaciones, vamos a encontrar quien lo hace por 20.000, ¿verdad? Entonces, lo importante es tratar de mantener siempre esa sobriedad, ese decoro. Yo, por lo general, ofrezco una quita, una atención, pero no acepto cuando viene alguien y me dice, ¿sabes que yo te voy a pagar esto si me haces? No. Gracias a eso tengo una profesión liberal, gracias a eso yo no, por más de que pierda, por más de que en algún momento haya perdido. Imagino. Sí, porque hay personas de repente muy maleducadas, sí, que vienen y dicen, vos me tenés que hacer por tanto, porque... Yo te voy a pagar. Yo te di mucho trabajo, sí, y yo no sé qué. Y yo le digo, no es usted el que me va a poner el precio. Totalmente. Yo no le digo a usted por cuánto tiene que vender sus productos en su comercio. Además que siempre le razono a la gente, le digo, permítame vivir honestamente. Yo no hago rollo tráfico, ni narcotráfico, ni tráfico de personas. Esto es lo que yo hacer. Y este es mi trabajo honesto. Entonces, le razono un poco a la gente qué importante que es que vivamos todo en forma sobria y decorosa. Coincido totalmente contigo, Ana María. Ahora tiene consultas, porque yo, a medida que voy conversando contigo, se me surgen como 10 más, pero vamos a ir acomodando, porque hay todavía mucho de conversar contigo, Ada. Sí, claro. Sí, Ana, ¿qué iniciativa está impulsando el Colegio de Escribanos del Paraguay para fortalecer la formación ética y técnica de los escribanos? En el marco de lo que estabas mencionando, y como para ir cerrando esta parte, Ana María, después ya ver sobre lo que están haciendo actualmente y desafíos principalmente, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, hay una propuesta de presentación de una ley orgánica notarial que trataría de abarcar todos los aspectos, todas las aristas del quehacer del notario, ¿verdad? Que sugeriría justamente también reglas en materia de leyes que se deberían presentar, pero también la parte deontológica, es decir, la ética, el decoro en el ejercicio de la profesión. Eso es para mí importantísimo. Hablando ya un poco más ampliamente de los problemas de nuestro país, sí, y casi de toda América, yo diría que tendríamos que hablar más de los valores. Hay una ausencia de valores, hay una crisis de valores, se instala una idea de que todo vale, ¿verdad? Yo vengo también de la política, en donde me pasé diciendo de que no todo vale.
Durante 2 periodos, recordemos también, 10 años aproximadamente en el Parlamento. Exactamente, donde había... Pero yo escuchaba que decían, no, pero en política sabéis que todo vale. Pero en el aspecto privado no es así. No, uno es una sola persona en la política, en la profesión, en la casa, en la iglesia, ¿verdad? No, uno no puede desdoblar su personalidad y ser bueno aquí y malo allá. Entonces eso también es lo que buscamos con el escribano. Hablemos más de la ética, hablemos más de la función real del escribano. El escribano debe ser una garantía para la ciudadanía misma. Ayer estábamos teniendo un debate sobre el tema de solicitar o no certificados de anotaciones personales para una persona que cede sus derechos. Entonces yo decía que particularmente yo siempre pido. Claro. Es decir, vos sos heredera de una sucesión determinada, entonces vos querés venderle a ella tus bienes, ¿verdad? Sí. Yo pido tu certificado de libre disposición, porque quizás que vos sabés que estás inhibida y como no vas a poder entrar al mercado para vender eso, porque el escribano va a pedirse libre disposición de bienes, entonces vos decís, no, yo le cedo mis derechos y acciones, ella me paga lo que se paga en el mercado por este inmueble y ella es adjudicada. Burlando a los acreedores, claro, que están esperando a lo mejor que la persona tenga un bien para hacerse de sus acreencias, ¿verdad? Y después de eso imagino que se arma un desastre. Lógico, cuando se detecta. Porque cuando se detecta aquello y los acreedores llegan a percibir de que resulta que Prince dispuso de sus bienes y quién fue el escribano que hizo y así vamos para atrás, sí, ¿verdad? Se nota el daño que se hace a una ciudadanía, ¿verdad? Entonces siempre uno tiene que estar apegado a la verdad. Sí. Un gran escribano fundador, justamente uno de los fundadores del Colegio de Escribanos, que era Alejandrito Goldán, decía, el escribano cuando se entera, aunque la ley le ampare, cuando se entera de que hay un vicio en la operación, debe abstenerse de ello, porque se rompió la ingenuidad del escribano. Claro, a lo mejor vos legalmente podés hacer, pero vos sabés que tiene un problema, ¿no? Entonces vos no lo haces porque a alguien le va a perjudicar eso. Y ahí la necesidad de también seguir ciertos protocolos, el cumplimiento también de esos protocolos, como el que mencionaste, como ejemplo nomás digo, Ana María. Así mismísimo. Hay antes de irnos al corte, Ana María, ¿hay alguna... Imagino una normativa, una legislativa también que rige, ¿verdad? La profesión en líneas generales. ¿Están analizando algún tipo de actualización? ¿O esto de los aranceles está metido en esta ley? ¿O es independiente? ¿O cómo funciona? Mira, esta es la ley que hablamos, ¿verdad? Sí. Es la que les acabo de comentar. Pero el escribano está ceñido al Código de Organización Judicial, que nos toca de cerca porque hay un capítulo, desde luego, para el escribano y también para la formalización de las escrituras, al Código Civil y otras leyes, ¿verdad? Como, pongámosle, la constitución de una SRL o el decreto que rige para las SRL también, ¿verdad? Varios dispositivos legales que están vigentes. Yo diría, como decíamos en el Senado, no necesitamos más leyes. Lo que necesitamos es una ley de un solo artículo que diga cúmplanse todas las leyes. Es cierto. Porque no se cumplen las leyes, lastimosamente. Y eso también podría estar, y es una pregunta muy a título personal también, Ana María, que ya mencionaba, te tocó estar en varios espacios, tanto por el lado del sector público y también por el lado ahora privado. Es una cuestión también que subyace por la falta de cumplimiento de la parte judicial, ¿verdad? Que de alguna manera genera cierta libertad al que va a incumplir determinadas normativas. O sea, también deberíamos de ir por ese lado. Claro. Como estábamos diciendo, la impunidad es uno de los mayores problemas en nuestro país, ¿verdad? Entonces, lógicamente, como dice mi ley, el que las hace, las paga. Sí. Eso es lo que tenemos que saber. Pero acá, como es el amigo, el novio, el yerno, el qué sé yo, entonces se le trata de encontrar varios justificativos para tener que justificar lo injustificable, valga la redundancia, y así nos va.
Venía el mensaje, y ya te adelanto, Ana María, Sí. sobre cuestiones puntuales, como por ejemplo tema sucesión, ahí de inmuebles y demás, que siempre genera ¿Cómo no? mucha duda en la población por una cuestión ahí de la figura de cesión de derechos que tiene que salir del Poder Judicial finalmente, porque tarda demasiado ese escollo que siempre se tiene ahí, como cuellos de botellas, e incluso tengo entendido que había una propuesta normativa que no recuerdo muy bien si prosperó o no, de la fusión de ciertas entidades de tal manera a que se pueda agilizar incluso este proceso de la cuenta corriente catastral, también el tema del registro nacional, etcétera. Podemos abordarlo eso a la vuelta Pero del con corte. muchísimo gusto. Seguimos con Ana María Mendoza de Hacha, ella es consejera del Colegio de Escribanos del Paraguay. A la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguís escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir las principales noticias económicas del día, pero de Paraguay. Pero antes, como es habitual, aquí el segmento de la cifra del día. Adelante, Ada. 162.330 personas declararon en el censo 2022 no haber nacido en Paraguay, según el módulo de migración. De esa cifra, 156.804 personas residen habitualmente en el país, lo que muestra el perfil de población migrante estable dentro del territorio nacional, comentó Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo. Información nacional, de acuerdo con ABC, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió bonos del Tesoro por 640.000 millones de guaraníes, esto equivale a aproximadamente 80 millones de dólares, ayer, dividiéndose en dos series con vencimientos en 2035 y 2037, tasas de interés del 9,50 y 9,10% respectivamente. La participación de inversores no residentes fue destacada, representando aproximadamente el 42% de las posturas recibidas, lo que casi duplicó su presencia en el total de bonos en circulación. ¿Más información, Ada? También de acuerdo con ABC, la Comisión Nacional de la Competencia inició el 25 de junio de 2025 una acción investigativa tras el aumento de los precios de combustibles registrado en los últimos días por varios emblemas. La pesquisa tiene como objetivo determinar si existió colusión anticompetitiva entre empresas del sector. En caso de comprobarse una infracción a la ley de competencia, las sanciones podrían alcanzar hasta el 20% de la facturación bruta del último ejercicio. Y como es también habitual, desde la consultora MEF Economía e Inversiones, se realiza un artículo económico todos los días que es publicado en el impreso de ABC y también replicado en el digital, y en esta edición se aborda América Latina, desafíos persistentes en la protección social y necesidad de mayor cobertura. En la región persisten importantes desafíos en materia de protección social. En promedio, el gasto público social fue de 13,5% del PIB en 2021, aunque con grandes diferencias entre países. Brasil y Argentina se ubican entre los que más invierten, mientras que Paraguay y Guatemala presentan niveles considerablemente bajos. Esta disparidad impacta en la cobertura, donde en algunos países más del 80% de las personas mayores recibe algún ingreso, mientras que en otros no supera el 30%. Más de este artículo donde lo pueden leer y bueno, seguir ahondando, Ada. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn, también Instagram y en nuestra página web www.mf.com.py. Asimismo, y seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, Ana María Mendoza de Hacha, consejera del Colegio de Escribanos del Paraguay. Me llegan varios mensajes y quiero cumplir al menos con algunos, Ana María, para seguir Claro en nuestra que sí, Lince. conversación tan amena y bueno, muy instructiva y aportando conocimiento, que es lo que siempre queremos hacer desde este espacio. Exactamente. Me dice una oyente en este caso, si a un tercio de un terreno le falta la sucesión, los otros dueños del condominio, ¿cuándo se pueden adueñar? En 40 años el dueño del otro tercio no puso interés. Casos así como en general y bueno, que imagino se presentan casi todo el tiempo. Y que me abre también después la pregunta que te quiero hacer, Ana María. Entiendo que hay un tercio que nadie lo disputa, digamos, Es ¿verdad? cierto. Entonces, los interesados en ese tercio deberían presentarse ante el juez reclamando tal situación, y el juez hará un llamado por un diario de gran circulación, quizás a los que podrían ser los posibles herederos, que si no se presentan, entonces el juez dispondrá a quién le correspondería ese tercio, ¿verdad? Pero ya no es un trámite notarial, es un trámite meramente judicial que debe llevar patrocinio de un abogado.
Gracias, Ana María. Y esto, como decía, me abre la ventana para plantearte lo siguiente, y de hecho lo conversábamos a grandes rasgos en el bloque anterior. Se presentan mucho de este tipo de casos, Ana María, en Paraguay, de que muchas personas no ponen en reglas sus terrenos, sus propiedades, y después se tienen que enfrentar a una situación muy complicada de que necesitan vender y no pueden, porque, o si pueden, se encuentran también con toda una estructura que retrasa muchísimo la venta, compra de inmuebles. Estamos hablando desde el catastro, la Dirección Nacional de Catastro, hasta incluso el registro público, etcétera. Corregime nomás si el término no está bien. Y en ese contexto había surgido un proyecto de ley que, si mal no recuerdo, era la fusión de varias entidades, que se llamaba Dinacare, y que finalmente fue revista, reajustada, y salió y se tomó en cuenta y se presentó en el Congreso otro proyecto que no sé en qué instancia está, si fue y ya es ley, y cómo va y cuáles son los alcances de esta. Bueno, tu comentario... 5.000 preguntas. Sí, quiero tratar de responder por parte. En primer lugar, muy importante lo que decís. Sí. Cuando mencionás que los paraguayos no hacen la titulación de sus tierras en tiempo y en forma. Por favor, le quiero instar a la ciudadanía paraguaya que cuando terminan de pagar un inmueble, concurran al escribano que fuere para titular ese inmueble. Porque resulta que dicen, no, muy caro me va a cobrar el escribano. Más caro es que pierdas el inmueble. Totalmente. O que quieras lo que poner en pagaste regla por años, sí, resulta que el día que querés vender ya murió el dueño original, el dueño original, sí, o la loteadora ya se cerró, se disolvió. Es decir, hoy pago, mañana pido el título. Lo mismo ocurre con las deudas. Lo mismo ocurre con las hipotecas, que son las garantías de las deudas. Hoy pagué mi deuda, que me devuelvan hoy el pagaré. Mirá los problemas que hay de estafas de pagarés. Sí. Porque en realidad estas empresas de mala fe guardan los pagarés. Yo sé porque a mi gestor le está pasando una cosa semejante. Y con mi hija, que también es escribana, le estamos presionando a la empresa para que entregue el pagaré, y no le entrega. Pero no le entrega, y hace 6 meses que nosotros le pagamos la deuda. Bueno, es decir, uno termina de pagar una deuda y debe requerir el pagaré. Acá, quiero mi pagaré. Acá traigo la plata para pagar para cancelar al final. Dame el pagaré y te entrego la plata. Uno tiene que ser muy riguroso con eso. El que no le quiere entregar debe ser inmediatamente denunciado. ¿Dónde se hace ese tipo de denuncia? En la fiscalía, ¿verdad? Pero eso también sirve como aval en el momento en que Claro, vamos a decir, le presenta algún tipo de dificultad, en el sentido de que no me quieren devolver, pero tengo esta denuncia. Claro. Okay. Y de repente, cuando la fiscalía no funciona, una cosa así, lastimosamente los paraguayos tenemos la prensa. Es cierto. La prensa, Sí, porque ahí se mueven todos. Totalmente, Muy coincido. bien. Entonces lo mismo ocurre con la hipoteca. Pagué toda la deuda, ya se tenía que levantar mi hipoteca. Vos no tenés escribana. Yo tengo hace 8 años, por ejemplo, la orden de cancelación de hipoteca. ¿Cómo es que nunca mi secretaria te llamó, no viniste, no te interesa? No, tenemos que ser más atentos hacia nuestros bienes, ¿verdad? Porque sí, eso es lo que después nos sirve en algún momento, porque el paraguayo puede muy de última hora. Ahora, cuando necesite vender, nomás voy a ir a vender. No, ahí te encontrás, segunda parte de tu pregunta, o tercera, Sí. con las instituciones. Hoy día las instituciones demoran muchísimo. Yo, cuando empecé a ejercer, era que me iba al registro general de la propiedad, entraba junto al funcionario de la primera, segunda, tercera, cuarta sección, le pedía un certificado, y así como yo le pedía, me expedía y yo salía con Sí, el certificado. No. Hoy día, en el registro, y con suerte, porque mejoró muchísimo, salen los certificados, depende de la sección, a los 15 días más o menos, ¿verdad? un logro muy, muy importante. Muy Sí, importante, para lo que demoraban, muy importante. Las Sí, hipotecas salen en el plazo de 20 días, un mes, lo cual es muy importante. Sí, Es un adelanto para lo que veníamos totalmente. sufriendo. Ahora, catastro, el catastro era realmente un calvario en vida. Pero ahora con los certificados catastrales digitales mejoraron. Entonces se obtienen en 48 horas, 72 horas un catastro digital. Ahora, la aprobación de plano o el cotejo de planos es punto y aparte.
Por decirte, yo presenté uno en enero y salió la semana pasada. O sea, son 6 meses. 6 meses que cuando necesitas a tiro, o ya perdiste el comprador, o ya te ocurrieron cosas que, o por lo menos a mí, que se muere de repente la persona que quiere vender, porque quiere vender justamente porque tiene que operarse del corazón, porque estaba sufriendo, Sí. porque no sé qué. Bueno, pero entonces ya no aguantó, se murió. Y bueno, 6 meses son 6 meses. En el Paraguay como que nos acostumbramos de repente a eso. Y no solamente nos acostumbramos, sino que así lo ya es. Sí. No es así. En el Paraguay se pierde mucho tiempo, por eso que se pierde mucha plata. Por eso que somos pobres en la mayoría, ¿verdad? Porque no tenemos en cuenta que el tiempo es oro. Si yo tengo con rapidez en mis documentos, si yo puedo operar, vender, puedo comprar también, de eso se mueve la economía. Claro. Pero si todo tiene que ir a 6 meses de plazo, como una carreta, entonces, bueno, es así como nos va. Y que se vio casos ahí, pero innumerables, sobre todo en pandemia, Ana María, que la gente necesitaba de alguna manera liquidez, por decirlo liquidez, o ingresos, pero no podía de alguna manera hacer la venta de sus inmuebles porque había como eso, una estructura gigantesca que impedía todo este proceso. Claro. Así como decís, hubo avances, pero hay todavía muchísimo por hacer. Muchísimo por hacer. Ahora se promulgó la ley, el RUN, Registro Único Nacional. Esto por funciona la cual que... supuestamente, sí. supuestamente, Sí. fusiona por los papeles la Dirección General de los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? No es como se hacía la propaganda de que en una ventanilla única va a entrar el expediente, entonces, como decían algunos políticos, vos, fulano, don Pascasio, ya no vas a necesitar luego un escribano, porque en esa ventanilla nomás ya entra tu papel y ya se resuelve el problema de tu tierra. Nada más lejano a la verdad. Imagino, Ana María. Claro, mi preocupación, nuestra preocupación, es que si bien el registro mejoró, como decíamos recién, le falta bastante. El Servicio Nacional de Catastro mejoró, pero le falta bastante. Entonces, es lo mismo que yo una a 2 personas mediocres pensando que ahí van a ser excelentes las 2. Y no es así, la realidad nos demuestra otra cosa. Y no solamente la realidad, la historia en el Paraguay nos mostró otra cosa. Si yo tuviera que leer los diarios con respecto al Metrobús, que iba a ser una maravilla, que nos iba a llevar de aquí para allá, hoy tenemos gente que falleció de infartos porque sus comercios han fracasado, se han cerrado, que nada pudo prosperar, no hay prácticamente condenados tampoco. Y entonces todo es una burla, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen, ¿y por qué no confías? Y porque vivo en el Paraguay hace más de 60 años. Porque eso es lo que nos ocurrió históricamente siempre. Siempre la promesa y después no funciona. Y siempre la promesa y después no funciona. Nosotros estamos preocupados, y yo sé que también las personas que forman parte del registro público y del Servicio Nacional de Catastro están preocupadas por esta ley, ¿verdad? No está nada dicho, no habría una unidad ediliciamente hablando que puedan converger ambas instituciones. Así es que está todo por decirse, pero la ley entra en vigor en enero del 2026. Y yo te decía durante el corte, hay una cuestión ahí, aparte de una inversión, imagino, de infraestructura, porque tienen que readecuar, reacomodar todo eso, también una capacitación especial para los funcionarios, ¿verdad, Ana María? Totalmente. No solamente una capacitación para funcionarios, también hay que ver que un grupo de funcionarios es parte del Poder Ejecutivo y el otro es parte del Poder Judicial. Tienen sistemas diferentes de funcionamiento, los funcionarios. Tienen sueldos diferentes, ¿verdad? Entonces es cuesta arriba tener que unificar todo eso. Hace poquito hubo una huelga, o iba a haber, porque los miembros del Poder Judicial, los funcionarios, parece que no estaban de acuerdo con lo que ganaban los del Servicio Nacional de Catastro, y entonces ya querían una equiparación en sus sueldos. Todavía no han hecho andar la ley, pero yo entiendo también la preocupación. Cada uno se preocupa por un futuro que es muy incierto, ¿verdad? Así es. Y entonces, lógicamente, hay que estar con las
luces prendidas para poder, sobre todo, aportar, porque plaguear, hay muchos que plaguean, ¿verdad? Pero entonces hay que cranear qué es lo que se puede hacer, cómo se puede colaborar, yo les reto y les propongo también a la vez. Claro, eso debería ser la práctica, de hecho. Ana María. Exactamente, así es. Nos quedan aproximadamente 5 minutos y queremos aprovechar. Pasó rapidísimo, ¿verdad? Pasó rapidísimo, Sí, muy vamos a agradable invitar tu nuevamente. programa. Lo siento, Gustavo, pero vamos a invitar otra vez a Ana María. Es broma, pueden venir los dos también. Claro. Está enfermito, tengo entendido, así que pronta recuperación sí, también. Sí, está con problemas Es de el voz. presidente, El presidente del colegio, así sí. mismo. Ana María, cuando hablábamos de seguridad jurídica, ¿qué rol tiene el escribano en este sentido de ir fortaleciendo también esta figura? Que es, de hecho, uno de los mayores cuestionamientos que hacen las principales calificadoras de riesgo para Paraguay. O sea, sí tenemos el grado de inversión por una de las 3 principales, pero siguen diciendo que la seguridad jurídica, el debilitamiento institucional y vinculado a la seguridad jurídica es uno de los grandes desafíos que tiene que seguir trabajando Paraguay. ¿Cómo el rol del escribano contribuye a este fortalecimiento? Correcto. Bueno, en principio hablemos que la inseguridad jurídica es nacional y parten de las instituciones públicas, ¿verdad? En primer lugar, para el inversionista que observa nuestro país, el inversionista no es ningún tonto. Partamos de esa base. ¿verdad? En absoluto. Tiene toda la plata que tiene gracias a que sabe analizar los casos y conoce más que nosotros nuestra realidad. Cuando el inversionista visualiza que se le cambian las reglas de juego, porque hoy la ley era así y mañana es así. Cuando el inversionista observa que en la Cámara de Senadores hoy hay una resolución por la cual se puede echar a un senador con tanta cantidad de votos y mañana, como le quiero echar más rápido a la enemiga, cambio la resolución que yo hice ayer para tener que echarla a la enemiga, esa es una inseguridad jurídica que lógicamente no hace check ahí el inversionista, ¿verdad? Dentro de ese contexto, el escribano tiene que ser un asegurador de la seguridad jurídica. ¿Cómo? Tiene que tener los recaudos a la vista, todo lo que pueda recabar de información para que la operación que se tenga que hacer es segura para las dos partes. No tiene que cansarse de tener que agotar esa investigación. En principio, un escribano debe tener certificado de condiciones de dominio, que le informa el registro si el inmueble tiene una hipoteca, tiene un fideicomiso o qué tiene, ¿verdad? Si tiene una medida cautelar, de repente puede tener una litis, no sabía el titular, bueno, una litis le entablaba, entonces, bueno, es una restricción al dominio. Luego tiene que tener el catastro debe estar aprobado por la Oficina de Tierras. El catastro viene del Servicio Nacional de Catastro, que es la Oficina de Tierras, que determina las dimensiones, lindero, superficie y la nomenclatura catastral, que puede ser cuenta corriente catastral o padrón en el área rural, ¿verdad? Luego tiene que tener las anotaciones personales de la persona que va a vender. Esta persona no estará inhibida. La inhibición es un recurso que tiene el acreedor también, que no solamente le embarga sus bienes al deudor, sino que también le inhibe de poder disponer de sus bienes. Es decir, el juez ordena que fulano de tal no puede vender, no puede hipotecar, no puede hacer nada, y el escribano que tiene en sus manos ese documento no puede formalizar una escritura. ¿Ok? Luego, la inscripción. La inscripción se realiza en el registro público y al volver la escritura inscripta también verificar si fue en la misma finca, si cambió de finca, si está en nombre del cliente que tiene que estar, ¿verdad? Todos esos son elementos que debe tener en cuenta. Entonces, el escribano también es un gran recaudador para el Estado, porque nosotros somos agentes de retención para el IVA, para el IRP. Nosotros debemos cuidar exactamente y también para las tasas e impuestos que deba pagar la operación. Tasas judiciales, impuestos a la venta municipal en Asunción, OPASI para los inmuebles del interior, en fin, una serie de tasas y amén de las tasas de todos los tributos que debe pagar el individuo. Todo pasa por el escribano y debe controlar el escribano y retener, ¿verdad? Por eso es que el escribano tiene una función muy rigurosa.
Yo tengo una amiga abogada que me decía, jamás voy a ser escribana, nunca. Porque para tener que controlar la cuenta corriente, el número de cédula de la persona, que se llame González, no se llame Gómez, que tenga que ver... Encima en Paraguay los registros son Dios. Sí, así, no me pienso complicar la vida. Final, hay otra con Z, Bueno, imagino. y sin embargo, eso nos encanta a los escribanos, porque somos unos así, nos desafían, Sí. nos desafían. Bueno, entonces esa es la seguridad que debemos dar los escribanos. Tiene una última consulta y Con me mucho parece gusto. muy interesante esta pregunta, así que con esta pregunta vamos a ir cerrando la entrevista. Ana, Ada. Ana, ¿la firma electrónica notarial es ya una realidad en el país o sigue siendo un desafío pendiente? Notarial no. La firma electrónica es una realidad comercial en el país. Se aceptan firmas electrónicas bajo unos cánones que están exactamente legislados, pero en las escrituras públicas todavía se requiere la firma hológrafa, es decir, de puño y letra firmar las escrituras. Todavía no se pasa por la firma electrónica. ¿Y se analiza la posibilidad de usar este tipo de sistemas o no, Ana? Mira, yo te cuento, los países como España, por Sí. ejemplo, que tienen la firma electrónica De hecho, notarial. tuvimos un representante cuando hicieron este evento tan importante, creo que fue el año pasado, el anterior, Ajá. a un español que nos vino a hablar justamente sobre este proceso que tuvieron. Cuando hubo un Claro. incendio ahí en todas las comunidades de España, pero se tuvo como un registro ahí Pero informático. ¿qué es lo que tienen los españoles? Sí. Tienen el aval del Colegio de Escribanos de España. Es una garantía. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros los escribanos. Los escribanos debemos ganar la confianza de la gente, no para manipularlos, para realmente ser personas creíbles. Imagínense que en España el Colegio de Escribanos es el que analiza la empresa y los cánones de cómo se realizaría la firma electrónica y es controlado por el Colegio de Escribanos de España. Entonces, todos los españoles confían ciegamente en un fedatario. Claro. Y esa es una gran ventaja. Acá, como no existe esa confianza todavía, entonces no se practica en el área notarial, sí en el área comercial. Un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día, Ana María. Igualmente, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto estar acá en este programa muy ameno. Un saludo a toda la gente, a toda la ciudadanía. Estuvimos con Ana María Mendoza de Hacha, consejera del Colegio de Escribanos del Paraguay, hablándonos sobre el rol de la actividad notarial en su conjunto. Y bueno, una de las aristas también fue en la seguridad jurídica, así que la vamos a tener próximamente nuevamente a Ana María, porque llegaron mensajes de mucho halago por tu participación, Ana, así que un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, muy amable. Nos vamos despidiendo, Ada. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Así mismo. ¿Podemos adelantar a quién tenemos mañana? Depende de vos. Ya lo digo. Vamos a estar con el profesor José Tello. Vamos a hablar sobre un poco de teoría económica y su aplicación en casos, como todos los episodios en los que le tenemos también a él. Así que les invitamos puntualmente mañana a las 11. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.